Bueno, básicamente una idea central que yo siempre tomo al momento de tratar de convencer, no por una cuestión de que de hacerlo coercitivamente, sino de convencer a la gente de por qué tiene que ocuparse de sus finanzas personales y sus inversiones, es que hay tres argumentos centrales en todo esto. El primer argumento central que yo considero es que muchas veces cuando las personas están pasando algunas trayectorias profesionales muy buenas, donde incrementan sus ingresos considerablemente, tienden a pensar que esa, digamos, sensación o esa situación va a ser duradera en el tiempo, digamos, ¿no? Y la historia muestra que lamentablemente los flujos de nuestros ingresos, así como los de cualquier país del mundo también, ¿sí? Tienen volatilidad y ciclos, ¿sí? Y no es menor que aquellos países del mundo que cuando tuvieron cierta bonanza de ingresos extraordinarios, ingresos que, digamos, se debieron por ahí a factores externos, se vieron con una capacidad de disponer recursos mucho más grandes que el habitual. Bueno, esos países inteligentes lo que han hecho fue ahorrar esos recursos. Ha ocurrido, por ejemplo, en nuestra región en Chile, cuando fue la fiebre del cobre, por ejemplo, y ahora de vuelta, ¿no? Obviamente en otro contexto, se ahorró para armar un fondo anticíclico. Noruega mismo, Noruega tiene un fondo soberano que es uno de los más importantes del mundo, y ese fondo soberano básicamente se nutre de lo que es la renta petrolera extraordinaria. Por lo tanto, ahí también tenemos, digamos, comportamientos de países que han sabido reconocer cuándo uno tiene ingresos extraordinarios y entonces por qué es importante ahorrarlos e invertirlos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, como dije anteriormente, no todo es para siempre y por lo tanto lo que tenemos que tener nosotros en la cabeza es tratar de atenuar nuestro ciclo de ingresos, ¿sí? Es decir, ahorrar en momentos de bonanza, invertir bien el dinero y de alguna manera ese dinero después consumirlo cuando por ahí nuestros ingresos merman un poco. El segundo argumento es que en el mundo hay inflación. Yo sé que quizás nosotros que vivimos en la Argentina, si hablamos de inflación en el mundo, es quizás, digamos, nada, nos hace cosquillas la inflación que hay en el mundo, porque la inflación en el mundo no fue más del 2 o 3% en los últimos 20 años de manera anual. Pero cuando uno hace la inflación, digamos, compuesta de ese 1, 2 o 3% de manera anual, vemos y nos damos cuenta que desde el 2002 a la fecha en el mundo hubo un 80% de inflación acumulada, ¿sí? Y que si nosotros no invertimos nuestro dinero, podríamos haber comprado dólares en el 2002, 2003, 2004 y guardarlos en una caja de seguridad. Les aseguro que ese dinero ha perdido bastante poder adquisitivo. Entonces ese es el segundo argumento válido para comenzar a ahorrar y a invertir, digamos. Y el tercero es básicamente, lo describe la imagen en cuestión, es que si nosotros de aquí en adelante planeamos nuestro futuro, ¿sí? Obviamente en Argentina hablar de largo plazo es muy difícil, pero si hablamos de nuestro futuro y lo planeamos y vemos de acá 20, 25, 30 años vista, bueno, sabemos que va a ser imposible, no importa en el país de Latinoamérica que estemos, convivir con, digamos, una jubilación, ¿sí? Y mantener al mismo tiempo nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente las jubilaciones son muy, digamos, distantes de nuestros presupuestos de hoy. El país más importante en cuanto a la paga de una jubilación promedio es Uruguay, donde son $355, sigue Brasil con 280, bueno, después viene Bolivia, Colombia, Chile, pero en promedio una jubilación estándar, digamos, en los países latinoamericanos va de 200 a $250. Imagínense si ustedes pueden mantener su poder de vida y su poder, digamos, de bienestar a lo largo de su ciclo de vida pasivo con ese nivel de ingresos. Prácticamente imposible. Y entonces para evitar el ajuste, para evitar un fuerte, digamos, aterrizaje de nuestro bienestar, bueno, uno debería tener ahorrado y llegar a esa edad con un ahorro, no digo considerable, sí con un ahorro normal como para poder de alguna manera, bueno, suavizar eso. Y fijémonos, yo acá armé dos escenarios de sensibilidad, digamos, dos ejercicios bien simples. Supongamos que hoy comienzo a dedicarme a ahorrar, digamos, ¿no? Y digo, bueno, de aquí en adelante voy a tratar de ahorrar
$1.000 por año, es decir, algo así como 84, 85 dólares por mes, ¿sí? Y voy a tratar de invertirlo en algo que me dé 6% anual, ¿sí? De retorno. Y todos los años voy a hacer lo mismo, con lo que ya tengo ahorrado, con lo que gano de esa inversión, y le voy a agregar $1.000 más cada año. Si lo hacemos así sucesivamente hasta el año 25, bueno, al final de este ejercicio y al final de este proceso de inversión, uno va a poder contar con $62.700 adicionales. Si uno piensa que se retira a los 65 o 70 años y va a vivir o espera vivir unos 15 años, bueno, eso nos va a alcanzar para tener y para disponer casi de $350 adicionales a mi ingreso por jubilación, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy bueno porque fíjense que es prácticamente una jubilación más, ¿sí? De las buenas, digamos, de las que son de $355 en Uruguay. Y por lo tanto eso llama realmente la atención, ¿no? Poco esfuerzo, sí lo que requiere es disciplina y conocimiento para comenzar a invertir. Y si hacemos un esfuercito más y en vez de ahorrar $1.000 al año, tratamos de que sean $1.500 y en vez de invertirlo al 6%, buscamos algo un poquito más de riesgo que me dé el 7% anual en dólares, después de 25 años haciendo ese ejercicio voy a contar con $110.000 para financiar mi retiro. Y eso implica aproximadamente unos $600 más por mes. Entonces ahí cambia la cosa, va cambiando de color todo. Y si yo puedo tener una jubilación en torno a los $300, $400, bueno, con este dinero disponible, producto de mi disciplina como ahorrista y después como inversor, bueno, voy a tener y disponer unos $1.000 aproximadamente de renta. También desde Inview lo que nosotros buscamos es desafiar lo tradicional, digamos, ¿no? Tratamos de bajar la barrera al máximo del ahorrista para que se acerque al mercado de capitales, ¿sí? Desde nuestra app, desde nuestra tecnología, desde la simpleza con la cual se puede invertir, pero lo hacemos también con un sentido y una lógica. Y esa lógica tiene que ver con que las inversiones tradicionales a las que estamos acostumbrados los argentinos claramente son las peores en términos de decisiones financieras de invertir nuestro ahorro. Fíjense que si ustedes hubieran, digamos, invertido en un plazo fijo, supongamos, parémonos hace 20 años atrás, nos encontramos en enero del 2002, tenemos 5.000 pesos y decidimos por dos de las inversiones más tradicionales de la Argentina. La primera es hacer un plazo fijo a 30 días y renovarlo al día 31 conjuntamente con los intereses que gané y hacer ese ejercicio, bueno, todos los meses de aquí hasta justamente, bueno, abril del año 2021. Hoy esa línea, digamos, de acumulación de retorno, esos pesos serían aproximadamente unos 300.000 pesos, ¿sí? Y la inflación, fíjense que la línea que azul, ¿sí? Claramente siempre por encima del retorno al plazo fijo. Por lo tanto, yo habré perdido el 53% de mi poder adquisitivo con esa inversión que yo pensé que era la más atinada para mi ahorro. ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer un plazo fijo hubiera comprado dólares con esa inversión y los dejaba ahí? Bueno, esos dólares si los dejaba ahí en una caja de seguridad es la línea verde. Fíjense que la línea verde está permanente y sistemáticamente por debajo del azul desde enero del 2002 hasta enero del 2019, ¿sí? Es decir, venía perdiendo muy fuerte contra la inflación hasta las desvaluaciones que tuvo la moneda en el año 2018 y recién con la devaluación fuerte del año 2020 y 2019 es que el dólar recién me pudo cubrir de la inflación que acumuló la Argentina. Pero fíjense que le costó casi 18 años al dólar pasar al frente en poder adquisitivo respecto a la inflación que hubo en la Argentina. Con el agravante de que, como les dije anteriormente, si yo no invertía los dólares, estos dólares que hoy me hubiesen cubierto en un 25% respecto a la inflación que hubo en la Argentina en los últimos 20 años, no me hubiese cubierto de la inflación global. La inflación global acumulada fue de 83,2% en este mismo periodo, según las estadísticas de justamente del Banco Mundial. Ahora bien, ¿cuál es el tercer tipo de inversión tradicional que siempre ha funcionado en la Argentina? Y lo digo entre comillas, bueno, los ladrillos, ¿sí? Aquellos antepasados nuestros que nos han dicho varias veces ahorrar ladrillos, que el ladrillo es tangible, el ladrillo no se deprecia. Bueno, un poquito nada más lejos que la realidad, lamentablemente, ¿sí? Porque esa forma de ahorrar, fíjense que claramente también se, digamos, debilitó
mucho a lo largo del tiempo. Fíjense que la línea naranja es lo que me da de retorno anual, lo que me daba de retorno anual comprar una vivienda tipo, un departamento tipo en la capital federal y ponerlo a invertir, digamos, ¿no? Fíjense que en 2012, 2013, 2014, esa inversión estaba rondando entre 5 y 6% anual, ¿sí? Bruta, descontado de impuestos, por ahí me daba entre el 2 y 3%. Era una inversión conservadora, sí lo era, pero al mismo tiempo crecía de precio, o al menos se mantenía relativamente estable, y bueno, uno tenía esa sensación de que tenía un activo interesante para, bueno, invertir, para tratar de hacer trabajar su dinero. Fíjense lo que viene pasando desde junio del 2018 a la fecha, ¿no? Este es un reporte de reporte inmobiliario. Ha caído sistemáticamente el rendimiento o el retorno que ofrece en términos brutos el alquiler y compra de una propiedad, digamos, ¿sí? Bajó hasta el 2% anual bruto. Si le quitamos los impuestos es casi el 1% anual, y eso que no influye y que no incluye, digamos, la caída de precios que hemos visto de las propiedades en los últimos 3 años, con la crisis y el acentuamiento de la crisis en Argentina. Y las barritas verdes, perdón, las barritas grises, lo que nos muestra es básicamente cuántos años necesito de esa renta que me da hoy la inversión en un inmueble para recuperar mi inversión inicial. Fíjense que los años de recupero de la inversión hoy están en el máximo histórico, que quiere decir aproximadamente 45 años. A este ritmo de, digamos, este retorno que me da una inversión en un inmueble, comprarlo y alquilarlo, bueno, básicamente tengo que esperar un 45 años o más, ¿sí? Para tratar de recuperar mi inversión inicial. Y adicionalmente tiene el agravante de que las propiedades es un activo que no tiene liquidez, por lo tanto, si yo necesito ese dinero, puedo llegar a tener muchos problemas al respecto. También, digamos, han bajado el precio en los últimos años, por lo tanto, no es 100% fiable. Y una barrera de entrada adicional, que es que yo necesito mucho dinero para invertir en un departamento, porque al menos necesitaría entre 75.000 y 80.000 dólares en los barrios, quizás menos si se quiere, acomodados de la capital federal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, bueno, tiene sus contras también. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes, muchos de ustedes ya lo hicieron su onboarding en InView, ¿sí? Para comenzar a invertir y a diversificar un poco sus ingresos. Eh, para hacerlo con el pie derecho, hay 4 claves centrales, sobre todo para quienes no han iniciado un proceso de inversión anteriormente, ¿sí? La primera clave que yo siempre les digo a todos es tratar de derribar prejuicios con el mercado de capitales. Y es algo que venimos, o al menos yo vengo intentando luchar hace por lo menos 15, 20 años, desde que comencé en esto, que es que invertir en las bolsas no es ni para ricos, ni para una logia aristocrática, ni nada por el estilo, ni gente exclusiva, y menos en este momento. Menos en este momento porque si ustedes hicieron su onboarding, ¿sí? Ya habrán visto de que claramente, bueno, en InView bajamos muchísimo los niveles de barrera de entrada, hacemos una app muy amigable y tratamos de que se entienda de una manera transparente cómo es un proceso de inversión, ¿sí? Eh, la clave número 2, y para eso también estamos desde InView y también es una parte central de nuestra hipótesis de negocio, es que necesita el inversor conocerse en su perfil de riesgo. Es decir, bueno, el perfil de riesgo de cada uno puede derivarse en conservador, moderado y agresivo, y en función de eso, uno va a tener distintos instrumentos o activos financieros a la mano para justamente tratar de bueno, invertir adecuadamente y que nuestras inversiones nos dejen dormir tranquilos cuando apoyamos nuestra cabeza sobre la almohada, ¿sí? Eso es central, ¿sí? Digamos, y es uno de los termómetros, si se quiere, más importantes, justamente de pensar en algo distinto, digamos, pero que me deje dormir y sabiendo de que realmente estoy direccionando mis inversiones para el riesgo o el perfil de riesgo que yo tengo. Bueno, y para eso también estamos desde InView y también asignamos a aquellos que son susceptibles de ser asignados, les asignamos un asesor externo a InView, donde no hay conflicto de intereses, donde ese asesor les va a poder brindar a ustedes alternativas más allá de justamente las
digamos, barreras de entrada que tienen en cuanto al conocimiento y tratar de alinear un poquito lo que esperan ustedes de su dinero, de cómo hacer trabajarlo y complementado con la clave número 3, que es básicamente saber por cuánto tiempo voy a invertir. El dinero generalmente que uno invierte en el mercado de capitales, en la bolsa, debe ser un dinero desde ya que no va a necesitar de corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desarrollar una estrategia de inversión lleva tiempo, lleva un tiempo de maduración. Algunos activos financieros necesitan justamente de, bueno, una mayor versatilidad que otros en términos de meses o algunos años para madurar y por lo tanto tenemos que ser bien claros al momento de tratar de ver qué tipo de activo uno va a incorporar a su portafolio y por cuánto tiempo, porque eso es una clave central. Interrumpir, digamos, la inversión en el medio de su maduración, bueno, evidentemente nos puede jugar una muy mala pasada. La clave número 4 y última clave, antes de pasar a nuestra app de InView, es la diversificación. ¿Qué quiere decir esto de diversificación? Seguramente ustedes lo han escuchado varias veces. Uno puede diversificar de varias formas. La primera es, cuando uno nombra la palabra diversificación, lo que hace es tratar de no invertir todo en un mismo tipo de activo. En la bolsa hay acciones por un lado, que se las denomina instrumentos de renta variable, y bonos por el otro, que se los denomina instrumentos de renta fija. Entonces, claramente la primera diversificación que hacemos como inversores es, bueno, dividir qué parte de mi cartera quiero que esté sujeta a la renta variable y qué parte de mi cartera a la renta fija, que son los bonos. Ahora, yo los obligo, digamos, de alguna manera y los desafío a hacer un pasito más de esa diversificación. Lo que tenemos que hacer es una muy buena diversificación entre acciones y bonos, pero también una diversificación de regiones o geográfica. ¿Por qué? Porque hay países como la Argentina donde cuando el riesgo sistemático, o el sistémico, perdón, es tan grande, bueno, las acciones y bonos se comportan de una manera muy similar. Por lo tanto, si yo tengo una diversificación hecha entre acciones y bonos argentinos solamente, bueno, cuando hay eventos de la naturaleza, por ejemplo, de las elecciones PASO en el año 2019, voy a sufrir muy fuerte con mi portafolio. Por suerte, en el mercado de capitales argentino, tenemos algunas alternativas para diversificar del riesgo estrictamente de la Argentina. Y también dentro de la app ayudamos a muchos a posicionarse de alguna manera para poder estar en condiciones de abrir una cuenta offshore. ¿Sí? Esta cuenta offshore se puede abrir muy tranquilamente a través de una integración que hicimos con Interactive Brokers dentro de nuestra app y en un entorno muy amigable y donde cada uno de ustedes va a poder ver al mismo tiempo su posición de inversiones en el mercado argentino y la posición de inversiones en el mercado internacional. El mercado internacional tiene muchísimas ventajas, pero la principal ventaja para un inversor pequeño como cualquiera de nosotros es que está al alcance de la mano para comenzar a invertir. ¿Sí? Cuando yo empecé con todo el tema de inversiones en el año 2002, tener una cuenta en un broker internacional que me permita acceder a Wall Street era prácticamente imposible. ¿Sí? Uno necesitaba de 2 a 3 millones de dólares para que un banco o cualquier banco privado y la banca de inversión de ese banco pueda, digamos, de alguna manera darnos parte de su atención para armarnos una cartera de inversión y no teníamos ni siquiera idea en qué nos estaban invirtiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la globalización, la información no estaba a la orden del día y era mucho más difícil conseguirla. Hoy tenemos una ventaja muy importante en ese sentido, así que eso deberíamos aprovecharlo a nuestro favor. Una vez entendido un poquito esta introducción, llegó el momento de romper la inercia y entonces tenemos que entender en qué estamos invirtiendo. Este es un esquema muy básico de lo que se van a encontrar en el mercado de capitales argentino dentro de nuestra plataforma. ¿Sí? El mercado argentino está regulado por la Comisión Nacional de Valores y está, digamos, organizado bajo lo que es BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos. Y ahí vamos a tener dos categorías de inversión. Por un lado, lo que se denomina renta fija y por el otro lado, lo que se denomina renta variable. Los nombres son bastante, digamos, transparentes en el sentido de lo que podemos esperar para cada una de estas inversiones. Renta fija
se lo denomina a los bonos, ¿sí? Y los bonos, cuando un ente emite un bono, lo que hace ese bono es tener un términos y condiciones donde el bono nos dice, o el emisor nos dice, cuándo nos va a devolver el dinero, qué interés vamos a percibir por ese bono, en qué moneda vamos a recibir el pago de capital, cuáles son los riesgos de eso. Y por lo tanto, se denomina justamente renta fija. ¿Por qué? Porque si yo como inversor invierto en eso, de antemano sé cuánto podría ser mi máxima ganancia y mi máximo ingreso por esa inversión. ¿Sí? Si es emitido por un ente público, se denomina bono público o título público, y si es emitido por una empresa, se denomina bono privado u obligación negociable. Ahora, Argentina nuevamente, como todo, es una excepción muy linda y muy alocada también, de que muchas veces los emisores de esta deuda no cumplen en tiempo y forma con sus pagos, ¿no? Y ahí aparece una palabrita muy de moda en muchas partes de la historia argentina, que es el default, ¿sí? El no cumplimiento de las obligaciones. Pero bueno, esa es otra historia. En Argentina entonces vamos a poder encontrar bonos públicos y bonos privados. Dentro de lo que es renta variable es básicamente lo que vulgarmente se conoce como las acciones. ¿Y por qué es variable? Bueno, porque yo de antemano como inversor no sé cuánto voy a recibir con esa inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me va a dar la inversión en una acción depende de dos cosas centrales. La primera depende de que a la acción o a la empresa que yo estoy apostando cuando invierto en una acción, ¿sí? Lo que estoy haciendo es comprar un pedacito chiquito, ¿sí? Un pedacito chiquito de, bueno, el capital social de esa empresa. Y por lo tanto lo que estoy haciendo es apostando a que esa empresa le vaya bien. Puedo comprar una acción del Grupo Financiero Galicia, una del Banco Francés, puedo comprar de Pampa Energía, etcétera. Y lo que estoy haciendo entonces como inversor es apostando a que esto le vaya bien, ¿sí? Si le va bien, eso debería verse reflejado en el precio de la acción. De ahí la primera fuente de ingreso que yo tengo de una inversión de estas características, ¿sí? Si yo compro una acción a 10 pesos y a esa empresa le empieza a ir muy bien, bueno, y si vende más y empieza a generar más ganancias, etcétera, etcétera, eso debería verse de alguna manera reflejado en el precio de la acción. Y seguramente esa acción que compré a 10 puede valer 15 y por lo tanto, si yo vendo esa acción, habré ganado un 50% como principal fuente de ingreso. La segunda fuente de ingreso tiene que ver con la distribución de dividendos. Existen muchas empresas que pagan, digamos, dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Que si al final de un determinado año la empresa ganó, no sé, 10 pesos por acción, ¿sí? Y el management decide que no hay demasiadas inversiones relevantes en el próximo año y por lo tanto desea premiar a los inversores, bueno, quizás de esos 10 pesos por acción que ganó, bueno, distribuye 3 o 4 pesos por acción a los accionistas y por lo tanto ahí tengo una segunda fuente de ingresos que es justamente esto, ¿no? La de, bueno, tener un ingreso adicional por los dividendos. Por lo tanto, es variable entonces. ¿Por qué? Porque puedo ganar tanto por la suba del precio, ¿sí? De la acción, ¿sí? Y también por el cobro de dividendos. Ojo, es variable también que puede decir que yo puedo perder plata, porque si la empresa a la cual estoy apostando le empieza a ir mal o porque hay una corrección muy fuerte en los mercados, bueno, eso puede llevarme a hacer que la acción que pagué 10 pesos pueda valer 8 pesos, puede valer 7. Por lo tanto, eso es más riesgoso y ese riesgo, digamos, tiene acompañado, bueno, una potencialidad de apreciación de mi capital mucho mayor. Generalmente puedo hacer mucho más dinero invirtiendo en acciones que en bonos, pero el riesgo también lo es. Y también hay una variable en Argentina que se llama CDRs, ¿sí? CDRs está nucleado dentro de lo que son renta variable, que son instrumentos en los cuales uno invierte en pesos, pero que representan acciones extranjeras. Es como comprar desde la Argentina con pesos acciones de empresas del exterior. Y está el CDR de Apple, de Tesla, de Microsoft, de Google, de, bueno, de, no sé, de lo que sea, de Coca-Cola, de PepsiCo, de Walmart, ¿sí? Y uno también entonces de esa manera puede estar diversificando, ¿sí? En los últimos años, en la medida que la crisis se agudizaba en la Argentina y esta percepción de devaluación permanente también, muchos inversores que tenían pesos, bueno, buscaron, digamos, como refugio invertir en CDRs, justamente para evitar la devaluación de Argentina, pero también se necesita invertir en empresas que
tengan la capacidad de crecer en el exterior, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar un CDR de una empresa que no le está yendo bien que una empresa que le está yendo bien, digamos, ¿sí? Porque si bien me va a cubrir de no estar con mi dinero expuesto al riesgo argentino, si a la empresa internacionalmente le va mal, esa inversión en dólares también puede salir muy mal. Por lo tanto, fíjense acá cómo vamos mezclando varios de las claves que hablé anteriormente. Diversificación por un lado, entender en qué invertimos por el otro, en qué plazo, qué perfil de riesgo, bueno, qué tipo de inversión es la más adecuada para mí. ¿Qué tenemos desde InView? Desde InView, bueno, acá ustedes van a poder ver algunas pantallas de la app. Fíjense, esto es en el mercado local, entonces acciones, bonos y CDRs. Hay muchos activos para invertir. También para el que quiere una parte de sus pesos dolarizarlo, tenemos esta funcionalidad que se llama el dólar MEP en un clic, ¿sí? El dólar MEP consiste en comprar un bono con pesos y venderlo ese bono después de cumplidos los tiempos legales en dólares para hacerme de dólares, ilimitadamente en el mercado de capitales, ¿sí? Los bonos cotizan tanto en pesos como en dólares, por lo tanto es una mera operación de cambio, ¿sí? Que hoy por hoy hay una reglamentación que nos hace tener que cumplir con un día de parking. Es decir, yo no puedo venderlo inmediatamente el bono, sino me lo tengo que quedar por un día y al día siguiente venderlo contra dólares. Y si, digamos, es muy difícil de entender esta operación, lo que hacemos es traer simpleza acá. Y traer simpleza implica justamente hacer clic en ese botón del dólar MEP automático, de manera tal de que mi operación ya quede programada para hacerme de dólares en el cumplimiento de todas las regulaciones vigentes. Después, como les dije, también tenemos la posibilidad de invertir en el extranjero a través de nuestro convenio con Interactive Brokers, ¿sí? Y acá podemos abrir una cuenta justamente haciendo clic acá, haciendo nuestro proceso de onboarding en todo lo que es la de inversión en el exterior. Así se ve un poquito los bonos, ¿sí? La pantalla de bonos. Cuando hablamos de bonos en la Argentina, obviamente están muy, muy bajos, sobre todo los bonos en dólares, porque hay poca confianza en el gobierno de que pueda pagar esos bonos en tiempo y forma. A pesar de que en la Argentina hubo una renegociación de los bonos el año pasado. Pero también algunos bonos han tenido una buena performance, sobre todo los bonos en pesos ajustados por la inflación, producto justamente de la aceleración de la inflación que tuvimos, ¿sí? Es decir, la inflación se fue acelerando, ¿sí? Y esos bonos van ajustando el capital por el SER, que el SER es un coeficiente que sigue a la inflación que anuncia el INDEC, y por lo tanto es una muy buena cobertura respecto a la inflación que acumula todo esto. Entonces, aquí podemos tanto invertir en bonos en dólares, en bonos ajustados por la inflación o en bonos directamente en pesos. Este es el proceso común para invertir en una acción a través de nuestra app, ¿sí? Básicamente, estas son acciones argentinas, como les mostré anteriormente, ¿sí? Si uno quiere, puede, por ejemplo, elegir la acción de Aluar. Aluar es una de las principales exportadoras de aluminio del mundo. El 70% de su exportación, el 70% de su producción lo exporta, por lo tanto, si bien tiene el riesgo argentino, está más atada a la suerte internacional y sobre todo a un tipo de cambio competitivo. Y cuando entonces uno compra Aluar, por ejemplo, está apostando a que Aluar le pueda ir bien en sus negocios y esto implica, bueno, tener una revalorización del precio de las acciones de Aluar en el largo plazo y adicionalmente es una empresa que ha pagado dividendos generalmente con mucha asiduidad. Así que también tendríamos esa ventaja de, bueno, una empresa que paga dividendos. Y también yo les dije que podíamos hablar e invertir de CDRs. Fíjense que en el mercado argentino tenemos CDRs de todas las empresas más importantes, Disney, Tesla, Coca-Cola, Barrick Gold, Mercado Libre, Apple, ¿sí? ¿Y cómo relacionamos los precios de estas acciones, digamos, ¿sí? De estos CDRs con lo que vale una acción afuera de Apple? Por ejemplo, tomemos Apple. El CDR de Apple vale 2.092 pesos en el mercado argentino. Y 10
CDRs de Apple representan a una acción de Apple en el extranjero. Es decir, cada CDR tiene un ratio de conversión respecto a la acción original afuera, ¿sí? Y eso va variando, ¿sí? Por ejemplo, el ratio de Mercado Libre es que 60 CDRs de Mercado Libre equivalen a una acción de Mercado Libre afuera, y en el caso de Apple son 10 CDRs de Apple, ¿sí? Que equivalen a una acción que vale 126,77 dólares. ¿Qué es lo que vincula el CDR con la acción? Digamos, ¿por qué se puede mover el CDR? Bueno, el CDR se puede mover porque sube la acción de Apple afuera, ¿sí? Y si sube la acción de Apple afuera, el CDR debería reflejarse con una suba también, ¿sí? Y también porque sube el dólar implícito o baja el dólar implícito. ¿Cuál es el dólar implícito? Es el dólar que se denomina el de contado con liquidación. ¿Qué hace? Que esos 10 CDR de Apple hoy que valen 2.092 pesos cada uno, es decir, 10 valen 20.920 pesos. Si yo divido esos 20.920 pesos por lo que vale una acción de Apple afuera, que es 126,77 dólares, me va a dar un tipo de cambio. El tipo de cambio 165,10, que es el tipo de cambio de contado con liquidación, ¿sí? Y es el tipo de cambio que es el nexo entre los CDRs acá y las acciones afuera. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando ustedes invierten en un CDR, lo que tienen que entender es que están invirtiendo en un activo dolarizado y que depende del riesgo extranjero. Entonces yo pongo mis pesos, ¿sí? Y lo convierto en ese momento al tipo de cambio vigente del contado con liquidación, que en este caso es 165, y después a mí me va a interesar cómo evoluciona la acción de Apple afuera en dólares, ¿sí? Porque esto puede bajar o subir en función de cómo baja o sube el tipo de cambio, pero en definitiva a mí lo que me importa, porque esta es una inversión con un riesgo internacional lejos del riesgo argentino, a mí me importa cómo evoluciona esa inversión en dólares. Por lo tanto, yo es como si estuviera convirtiendo los pesos que invierto en el CDR de Apple a este tipo de cambio, ¿sí? Y después me interesa cómo evoluciona esta inversión afuera en dólares, ¿sí? Independientemente de cómo se mueva el dólar de contado con liquidación. Esa es la forma más eficiente, al menos a mí la que mejor me resulta para ver cómo se va moviendo mi inversión en CDR, si voy ganando o perdiendo en dólares, que en definitiva es lo más importante para mí. De esa manera el mercado de CDR se ha desarrollado mucho a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es un mercado que ha permitido a muchos inversores cubrirse de todos los flagelos de la Argentina que hay hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los pasos para manejar mis inversiones? Monitorear todas las novedades que tengo acerca de mi cartera. Para eso va a estar seguramente mi asesor o nuestro equipo de research de InView, que nosotros nutrimos con información tanto al canal de asesores como al canal de inversores. Tratar en la medida de lo posible, yo sé que estamos todos muy atrapados con el tiempo, pero tratar en la medida de lo posible ir capacitándose. Es decir, si bien es importante tener la ayuda de mi asesor, es importante capacitarme porque ahí voy a entender más en cómo funciona cada activo financiero, en cuáles alternativas puedo invertir de acuerdo a mi perfil de riesgo y sobre todo, bueno, entender un poco también que si yo estoy más informado y capacitado, incluso puedo animarme a ir eligiendo inversiones para mi cartera porque me gusta, las entiendo y también soy consciente del riesgo al que me expongo. Y después el paso 3, que se remite a los slides que mostré al principio, es de ser disciplinado con los ingresos, digamos, ¿no? Para generar el ahorro necesario, que es el primero de los pasos. Y el segundo de los pasos es invertir, incrementar esa inversión. Creo que ahí está la clave de la cuestión en transformarnos o ser un poquito, digamos, transformadores de ese ahorro y pasar a convertirnos en un inversor, por más de que nos lleve tiempo, pero vale la pena intentarlo. Finalmente, ya para terminar esta charla y abrir todo lo que es preguntas y respuestas, acá les dejo 3 carteras de inversión. Estas 3 carteras de inversión combinan los 3 activos centrales que vimos en el mercado local, digamos, ¿no? Combinan bonos por un lado, combina algún activo argentino de acciones y CDRs por el otro.
un portafolio conservador, si tomamos más o menos 100.000 pesos aproximadamente de base, digamos, de inversión, bueno, uno podría destinar el 30% de la cartera a un bono ajustado por el SER, que es la inflación, para cubrir el poder adquisitivo. Después a una acción local que es Ternium Argentina, que es del grupo Techin, industrial, que se dedica básicamente a la industria automotriz y la construcción. Y después dos CDRs, dos empresas que no necesitan demasiada presentación, pero son empresas muy poco volátiles que pagan dividendos. Esos dividendos que pagan los CDRs a mí me ingresan en dólares a mi cartera, ¿sí? Porque yo al tener CDR es como si tuviera la acción original y por lo tanto, si estas acciones pagan dividendos, yo cobro mis dividendos en dólares. Y bueno, acá tenemos Coca-Cola y Johnson como empresas de baja volatilidad. A medida que vamos aumentando nuestra cuota de riesgo, vamos teniendo la misma, digamos, idea para el portafolio. Bueno, un bono ajustado por la inflación, pero de más largo plazo, como es el bono de descuento para la cartera moderada. Una acción también industrial, pero más volátil como Mirgor. Y los CDRs, ahí le agregamos el CDR de Apple y el CDR de Lockheed Martin. Apple tampoco necesita mucha presentación. Lockheed Martin es una empresa vinculada al sector de defensa y el sector de drones y el sector, todo lo que tiene que ver con el espacio, digamos, ¿no? Que ahora está traccionando fuertemente a nivel mundial. Y después, quien quiere jugar muy agresivamente al portafolio porque tolera el riesgo y bueno, cree que puede hacerlo, un bono en dólares que están con unas bajas paridades y que podría tener una fuerte apreciación si efectivamente hay un cambio de expectativas y de confianza en la Argentina. También acciones del Grupo Financiero Galicia, siendo la empresa más representante del sector financiero bancario. Un CDR como Bradesco, el Banco Bradesco, brasileño, también Brasil ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, y el CDR de Nvidia. Nvidia es una empresa que ha venido disrumpiendo todo lo que se llama la industria de los semiconductores. ¿Qué quiere decir esto? Los chips que permiten conectar dispositivos y, digamos, participar de todo lo que es, por ejemplo, el auge de de los autos eléctricos, de los dispositivos, del Internet de las cosas, de bueno, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, obviamente son digamos, sectores de fuerte crecimiento disruptivo, más volátiles, pero que si uno tiene la tolerancia a ese riesgo, podría, digamos, hacerlo parte de su portafolio. Con esto, yo voy a dejar acá de presentar, ¿sí? Y como les dije, las promesas están para cumplirse. Bueno, si quieren ahora pasamos a lo que es básicamente las preguntas y respuestas. Pueden hacerlas ahí por el chat o eventualmente abrir el micrófono, no hay ningún problema. Y de vuelta, siéntense cómodos en preguntar lo que quieran, porque evidentemente no hay acá preguntas ni tontas, ni más simples, ni menos simples que otras. Así que espero que en primer lugar les haya gustado la presentación y en segundo lugar que se animen a preguntar. Acá Sofía pregunta si si quiero hacerme un poco más de dólar MEP, ¿con qué instrumentos de los que propusiste en las carteras me conviene? Bueno, nosotros canalizamos el dólar MEP en el botón automático a través de un bono, que es el bono, el GD30. Es un bono global con legislación extranjera del gobierno, ¿sí? Y es un bono que tiene mucha liquidez y que se hace para estos fines. Tranquilamente, uno ya directamente, la funcionalidad es muy simple de utilizar porque cuando tiene depositado su crédito en pesos, su saldo en pesos en la plataforma, lo que puede hacer es tocar el botón de dólar MEP automático, poner cuántos pesos quiere convertir a dólares y darle OK, ejecutar la orden. Y el sistema automáticamente se va, digamos, a mover solo de manera tal de comprar en el día de hoy o en el día que uno da la orden el bono en cuestión y al día siguiente venderlo contra dólares. Y el bono que utilizamos es ese, pero el inversor no tiene que estar preocupado por cómo lo hago, con qué activo lo hago y bajo qué premisas lo hago y cuánto tiempo tengo que esperar para venderlo contra dólares. Por el contrario,
bueno, acá se puede hacer mediante esta automatización y el inversor va a ver acreditados sus dólares el día hábil siguiente a las 6 de la tarde en su cuenta comitente. Hola. Hola. No, de nada, Sofía. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Bueno, no los convencí de que no sean tímidos. Al menos espero haberlos convencido de que sea un buen momento para comenzar a invertir y a preocuparse un poco por sus finanzas personales, ¿sí? Y obviamente estamos a disposición para, bueno, para evacuar todas las dudas que tengan en este proceso de inversión. Y bueno, esperemos que nada, la plataforma y la app de Invius sea tan intuitiva como nosotros creemos que es para solucionar muchos de los problemas y muchos de los prejuicios que hoy hay respecto a la participación del ahorrista individual en el mercado de capitales y en la diagramación de una estrategia de inversión. Así que, bueno, cualquier cosa estamos para evacuar las dudas. Muchas gracias por conectarse y que tengan un excelente fin de día miércoles.